Hola, bienvenidos a esta charla informativa. Hoy día vamos a hablar sobre la sucesión intestada ante notario público. Somos un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Señor de Zipán, del octavo ciclo. Y hoy día vamos a dar una charla sobre los requisitos que se necesitan para hacer la sucesión intestada ante notario público. Los integrantes de esta charla son Shirley Juliana Bonilla Pinchi, quien les habla, Luz Lidy Pérez Coronel, Charles Neisser Ramos Merino, Ever Alexander Gallardo Rubio, los cuales vamos a darles unos alcances sobre los requisitos que se necesita para hacer la sucesión intestada ante notario público. Ahora lo que vamos a hacer es explicarles un poquito qué es la sucesión intestada. La sucesión intestada antes se llamaba declaratoria de herederos. La sucesión intestada es un proceso no contencioso que lo pueden hacer ante la vía judicial o ante notario público. La sucesión intestada no es un juicio para el gobierno, al contrario, es un juicio para saber quiénes son los herederos del fallecido. En otras palabras, es para que se reconozcan los derechos hereditarios de una o más personas. La sucesión intestada está contemplada en nuestro Código Civil en el artículo 815 y siguientes, y está contemplado en la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, la Ley número 26662. Los requisitos para la sucesión intestada ante notario público son los siguientes: la partida de función del causante, la partida de matrimonio o certificado negativo de la unión de hecho registrado en registros públicos o SUNAR, parte de nacimiento de todos los hijos dentro y fuera de matrimonio y copia de cada uno de sus DNIs, el certificado de inscripción de fallecido que le emite la RENIE, el certificado negativo de sucesión intestada que le emite la SUNAR, certificado negativo de testamento que lo emite la SUNAR, el certificado negativo de mandatos y poderes que también le emite la SUNAR. Ahora vamos a hablar sobre la partida de función. La partida de función o acta de función viene a ser el documento legal oficial donde se constata el día y la hora del deceso o muerte de una persona, así como su nombre y el detalle del fallecimiento. Has de saber que la partida de función y su correspondiente inscripción son necesarias para llevar a cabo numerosos trámites legales y hereditarios, como por ejemplo el reconocimiento legal de las propiedades del fallecido o gestiones relacionadas con la pensión de viudez. La partida de función se obtiene de manera gratuita. Al fallecer una persona, la inscripción puede realizarse en cualquier oficina de registro civil o cualquier municipalidad a nivel nacional. ¿Cómo se obtiene la partida de función? Para conseguir la partida de función, has de realizar la inscripción previa. Para ello es necesario contar el certificado de función, el cual tiene que estar firmado y sellado por el médico que constata y verifica la muerte de la persona. Este documento se señalan los datos necesarios del hecho, como la fecha, hora y causa del deceso. En el caso que haya fallecido en el extranjero, las oficinas consulares comunican al registro civil el hecho para su correspondiente inscripción. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para la partida de función son el certificado de función, el cual debe contener todos los datos señalados anteriormente. Recuerden que debe estar firmado por el médico respectivo, aunque también se puede acompañar de una declaración jurada de alguna autoridad competente con la que puedan acreditar el fallecimiento de la persona. Documento Nacional de Identidad o DNI de la persona que ha fallecido. También se necesita documento nacional de identidad de quien realice la inscripción. Recuerde que el trámite es gratuito en las oficinas de registro a nivel nacional. En la inscripción automática del certificado de función. Debido a la emergencia sanitaria que vive en nuestro país, estamos en noviembre de 2020, por el tema de la pandemia del COVID-2019, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para prevenir las aglomeraciones y los posibles contagios, están realizando las emisiones de las actas de funciones que no fueron declaradas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esto es posible siempre y cuando se haga en forma electrónica. En este caso, el médico o personal autorizado ha de dejar constancia del fallecimiento indicando los datos personales y la causa o circunstancias de la muerte. De este modo, el establecimiento de salud debe contar con el sistema informático utilizado a nivel nacional para que se pueda realizar la emisión de dicho documento y por lo tanto quede constancia en la base de registro civil. A continuación, doy pase a mis demás compañeros para que nos explique y nos dé una pequeña reseña de todos los demás requisitos. Partida de matrimonio o certificado negativo de unión de hecho registrado en SUNAR o registros públicos. Partida de matrimonio. La partida o acta de matrimonio es un documento emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que acredita un vínculo legal entre dos personas que deciden casarse. Este certificado se detallan los términos del contrato matrimonial, así como los datos más importantes para el caso: nombres de los contrayentes, de los testigos y del juez. Además, la fecha y lugar del casamiento. ¿Qué es el contrato matrimonial? Es el documento mediante el cual se confieren iguales derechos, obligaciones, responsabilidades y autoridad de un hogar a una pareja que decide unirse voluntaria e indisolublemente ante la ley con el fin de tener una vida juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Recuerda que el matrimonio es la institución donde se crean los lazos de parentesco civil. Gracias a ello, los hijos quedan bajo el amparo de una familia. Para que este contrato pueda realizarse, se debe identificar si la unión es según el concepto de bienes mancomunados o con una separación de bienes. Esto también es señalado en la partida de matrimonio debido a su relevancia. ¿Para qué sirve el acta de matrimonio? Es necesario para realizar ciertos trámites legales. Un claro ejemplo es cuando se requiere residencia de un país del extranjero y solo uno de los cónyuges posee la ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para la realización de un acta de matrimonio? Has de presentar los siguientes requisitos en el municipio donde se efectuará el casamiento, el cual debe corresponderse con el domicilio de al menos uno de los contrayentes. Se necesita la solicitud del matrimonio, el acta de nacimiento original de cada contrayente, certificado de control médico de la pareja, identificación oficial de los contrayentes y sus testigos, pago de derechos correspondientes al trámite y publicación del edicto municipal que enuncia el matrimonio. En caso de que uno de los contrayentes sea de otra nacionalidad, se debe presentar el correspondiente permiso de la Secretaría de Gobernación. Si previamente hubieras contraído otro matrimonio, será necesario que aportes una copia certificada de la sentencia de nulidad. En caso de que uno de los contrayentes sea viudo, es obligatoria la copia del acta de defunción o el acta de viudez. Si uno o ambos contrayentes fueran menores de edad, es imprescindible presentar una autorización por escrito de los padres o los tutores. Dependiendo del municipio en que se produzca el enlace, se puedan necesitar otros trámites. Ahora pasamos a lo que es el certificado negativo de unión de hecho. ¿Qué es un certificado negativo de unión de hecho? Este certificado nos indica si una persona natural ha registrado o no previamente alguna unión de hecho a su nombre. Estos documentos deben de ser presentados al notario cuando se inicien los trámites de inscripción de la unión de hecho. ¿Por qué debemos inscribir una unión de hecho en la SUNAR?
Al inscribir la convivencia en el registro de personas naturales de la SUNAR, la pareja precisa la fecha de inicio de la relación, así como la de su finalización, en el caso se produjera. Para ello, se hace con el objetivo de diferenciar con exactitud los bienes muebles e inmuebles que les corresponden a cada uno y evitar una injusticia redistribucional de sus patrimonios. En consecuencia, al inscribir la unión de hecho en la SUNAR, los convivientes garantizan la preservación de sus derechos patrimoniales o de propiedad, lo cual se puede hacer frente a cualquier tercero, ya que la inscripción de certeza de cuáles son los bienes que están sujetos al régimen patrimonial de la sociedad de gananciales por la que se rigen los integrantes de la unión de hecho. ¿Cómo se registra una unión de hecho? El primer paso para formalizar una unión de hecho es acudir a un notario público o al Poder Judicial. En el caso de acudir a una notaría, se debe tramitar estos documentos. Primero, presentar la solicitud que incluyan los nombres y firmas de ambos contrayentes, así como el conocimiento expreso de que conviven no menos de 2 años de manera continua. Declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres del impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida común con otro varón o mujer, según sea el caso. 3. Certificado domiciliario de los solicitantes. 4. Tenemos el certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer, expedido por la oficina registral donde se domicilian los solicitantes. 5. Declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. Y por último tenemos otros documentos que acrediten la unión de hecho que tiene por lo menos una convivencia de 2 años continuos. Completados estos requisitos, el notario mandará a publicar un extracto de solicitud con el Diario Oficial El Peruano y en otro diario amplia circulación. Transcurridos 15 días útiles desde la publicación del último aviso y si no se hubiera formulado ninguna oposición, el notario extenderá la escritura pública con la declaración de los reconocimientos de la unión de hecho entre los convivientes y lo remitirá al registro de personas naturales en la SUNAR, del lugar donde estos domicilian por su respectiva inscripción. El trámite para la solicitud de estos documentos se hace de manera virtual en estos tiempos por COVID-19. Se hace con la finalidad de evitar los contagios. Para esto se ingresa a la página web a través de la SPRL, que significa SUNAR Servicios en Línea, o por medio de la app de esta misma. Este documento tiene un valor de 10 nuevos soles, el cual se le brinda un correo Hotmail para que se pueda enviar el certificado y así este podrá descargarlo. Certificado de inscripción del fallecido reniego. ¿Dónde se registran las actas de defunción? Los pasos a seguir para solicitar certificado de fallecimiento son: llenar solicitud oficial del Ministerio de Justicia, acudir al registro civil donde conste el inscrito del nacimiento, presentar solicitud junto con la documentación necesaria en la gerencia, retirar en ese momento el certificado de función. ¿Quién da el certificado de función? El certificado de función pasa al registro civil y el juzgado devuelve firmado y sellado
una parte de la licencia de enterramiento o cremación. Este documento lo tendrá que entregar el agente funerario en el crematorio o cementerio para que efectivamente se pueda realizar el servicio. En condiciones normales, la defunción es inscrita en una oficina registral por una persona que cumple el papel de declarante, quien se hace responsable de la veracidad del certificado de defunción y recibe la primera copia de acta o partida de defunción. Ahora, de manera excepcional, el RENIEC emite las actas de la defunción que no hayan sido ni sean declaradas hasta el 31 de diciembre del 2020 con el fin de evitar que los ciudadanos se acerquen a una oficina registral y así reducir los registros que las aglomeraciones implican en la actual situación de emergencia sanitaria. El trámite de inscripción es actualmente innecesaria siempre y cuando se haya generado de manera electrónica el certificado de defunción, documento mediante el cual un profesional de la salud deja constancia de que una persona ha fallecido y señala las circunstancias de la muerte, así como su posible causa. Este documento es emitido en línea ingresando automáticamente a la base de datos del RENIEC cuando el establecimiento de salud donde se produjo el deceso cuenta con el Sistema Informático Nacional de Defunciones SINADEF. La decisión de generar actas de defunción de oficio fue formalizada mediante la Resolución General 010-2020 RENIEC emitida el 26 de mayo del 2020 para registrar las muertes que se encontraban pendientes de inscripción y las que ocurran hasta fin de año beneficiará a aquellas personas que necesitan un acta de defunción para realizar trámites relacionados con pensiones, herencias, seguros, indemnizaciones, entre otros. Conviene saber la inscripción de defunción, a diferencia del nacimiento, no es territorial, es decir, se lleva a cabo en cualquier oficina registral, sea del RENIEC o de la municipalidad. Además, no existe un plazo para que la muerte sea ingresada en el sistema de registro civil. El SINADEF es un aplicativo que utilizan establecimientos de salud y que actualmente sirve para certificar el 70% de las muertes ocurridas a nivel nacional. El restante 30% de certificados de defunción se sigue emitiendo de manera manual. Las actas de las defunciones ocurridas hasta el pasado 11 de abril fueron generadas de oficio al emitirse las resoluciones gerenciales número 006 y 009-2020 con el propósito de depurar el padrón de las elecciones generales 2021. Para saber si un acta registral o copia certificada, esta se encuentra en la base de datos digital del RENIEC, ya sean servicios en línea o consultas de actas registrales. ¿Cuánto tiempo tarda en salir un acta de defunción? El tiempo que tarda un registro civil en expedir un certificado de defunción nunca es cerrado. Como poco, no tardarán menos de 2 o 3 días, llegando hasta 15 o más dependiendo del registro y de la fecha del año que se solicite. Esto hay que sumarle el tiempo de envío. ¿Cuál es la diferencia entre acta y certificado de defunción? El certificado de defunción es necesario para generar el acta de defunción en RENIEC. En cambio, el certificado de defunción fetal no genera un acta de defunción ni debe ser presentado ante RENIEC, pero sí es necesario para el entierro o cremación del cuerpo. ¿Quién da el certificado de defunción? El certificado de defunción la realiza el médico tratante, el médico que constata la muerte, el médico legista que practica la necropsia, el médico señalado por el establecimiento de salud.
Pues bien, ahora veremos el certificado negativo de testamento. Conforme ya lo hemos señalado, entre los supuestos en los cuales procede el inicio de la solicitud de sucesión intestada, se encuentra el hecho de que no existe un testamento emitido. Precisamente por ese motivo es que el notario o juez, al momento de analizar la solicitud de sucesión intestada, se le acredite la no existencia de un testamento, siendo el documento que acredita lo precisado, el denominado certificado negativo de testamento. Es necesario tener en cuenta que existe un registro de testamentos dentro del registro personal de los registros públicos, en donde se llegan a escribir las constancias de existencia de testamento. En caso de que cuando vayamos a obtener el certificado negativo de testamento, se descubre que en realidad sí hay un testamento inscrito, deberemos realizar los trámites necesarios para lograr la apertura del testamento y la ejecución de sus cláusulas, siempre que correspondan a lo establecido y previsto por ley. Asimismo, mencionaremos la declaración jurada de que no se tiene conocimiento de otros sucesores. Pues bien, si bien es cierto, este documento no se encuentra específicamente precisado en nuestra normativa como requisito para que pueda accederse al procedimiento de sucesión intestada. Existen notarios o juzgados que exigen tal declaración, la cual básicamente es la afirmación de que el solicitante de la sucesión intestada no conoce que hay otras personas que, al igual que él, tienen derecho a adquirir parte de la masa hereditaria. Con esta documentación podrás acudir a una notaría o juzgado a iniciar el procedimiento de sucesión intestada pertinente. Recuerde tener en cuenta que el notario o juzgado pertinente será el del último domicilio del fallecido. Bueno, dicho esto, todo ello se encuentra previsto en el artículo 815 del Código Civil. Ahora vamos a hablar sobre la partida de nacimiento de todos los hijos del causante y copia de DNIs dentro y fuera del matrimonio. Todo ciudadano nacido en territorio peruano eventualmente va a necesitar obtener una copia certificada de su partida de nacimiento para realizar algún trámite. ¿Qué es una partida de nacimiento? Un acta de nacimiento es un documento oficial que acredita la inscripción de nacimiento en el país, el cual contiene los datos de identidad de la persona, ya sea su nombre, la hora de nacimiento, su fecha, su nacionalidad, su sexo, filiación, entre otros. La autoridad responsable de su emisión en Registro Nacional de Identidad y de Estado Civil, de Identidad y Estado Civil, RENIEC, entidad en que dispone la modalidad presencial y en línea para generar el certificado. En este contexto vamos a profundizar sobre la hoja de ruta a seguir y los requisitos necesarios para obtener la partida de nacimiento en el Perú de manera virtual. ¿Cómo solicitar una copia certificada de nacimiento? Para obtener el certificado virtual, primero se debe de ingresar a la página web oficial de la RENIEC. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la partida de nacimiento? Los requisitos para la obtención de una copia certificada de nacimiento es el documento de identidad, que es el DNI, comprobante de pago por la tasa de derechos de copias certificadas o partidas. Certificado negativo de sucesión intestada o registros públicos. ¿Cómo solicitar un certificado negativo de sucesión intestada? En primer lugar, especificar el nombre completo de la persona fallecida.
Segundo, indicar el número de documento de identidad en la persona fallecida. Tercero, dar detalles de caracteres sobre esta persona, es decir, marcas personales y demás. Cuarto, presentar el informe negativo de sucesiones. Quinto, para la cuota designada por el proceso es alrededor de 10 soles. Dependiendo del caso, se puede hacer solicitud de algunos u otros documentos. Todos estos deben ser llevados a la registraduría, en donde serán evaluados y se verá si se otorga o no el certificado. ¿En qué se basa este certificado? El certificado negativo de sucesión intestada es un documento en el que se certifica que cierta persona falleció y que no dejó ningún tipo de voluntad por escrito o testamento, que permite que se comience un proceso por sucesión intestada. Este es un documento emitido por el Ministerio Público que beneficia por decisión de a alguna persona. ¿Cuál es el momento indicado para hacer la solicitud de un certificado negativo de sucesión intestada? Este proceso se debe realizar cuando una persona fallece y ésta no deja ningún tipo de testamento o voluntad. En este caso, se realizará la sucesión intestada, se acude a las autoridades competentes y se buscará realizar el trámite. No es complicado, pero sí riguroso. Este documento, como ya dijimos, antes emitido por parte de un juez o en todo caso un notario, si es un proceso completamente limpio, en el que se declaran herederos a ciertas personas de los bienes de algunas personas que han fallecido sin dejar su voluntad con respecto a sus bienes. Sin embargo, existen otras ocasiones en las que se puede solicitar este proceso, y esto es cuando el testamento se declara inválido. Esto sucede porque el dueño del testamento estaba en un estado de demencia o fuera de sus facultades por alguna razón. Este proceso lo puede realizar cualquier persona que crea que tiene derecho a heredar y que no se le haya tomado en cuenta porque la persona que falleció no pudo por alguna circunstancia realizar el testamento para dejar su voluntad. Sin embargo, la persona que haga la solicitud no debe hablar solo por sí mismo. Debe presentar por escrito a todas las personas que sean posibles herederos, de que todas estas sean tomadas en cuenta y se identifique quién es el más adecuado. Lo primero que debe hacer es acercarse a un notario con todos los documentos que solicite la ley que se deban presentar para realizar este proceso, y se procede a avisar a la relación de las personas fallecidas como la persona que solicita el proceso, es decir, se revisa la conexión del fallecido con los posibles herederos en cuestión. Bueno, para concluir la última parte de la exposición, haremos un breve recuento con relación a la sucesión intestada. Muchos se preguntan qué es una sucesión intestada y cómo tramitarla. Pues bien, la sucesión intestada es un documento que se tramita mediante el juez o por la vía notarial, en el que podemos ser declarados herederos cuando una persona fallece. Este trámite también es conocido como declaratoria de herederos. ¿En qué otras situaciones podemos tramitar una sucesión intestada? Cuando el testamento no contiene herederos o cuando el testamento otorgado ha sido declarado nulo por el juez. Como ejemplo, este último, tenemos aquellas situaciones en las que se prueba que el testador sufría de demencia senil o deterioro mental. La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas que se consideren que tienen derecho a heredar. Esto es, por el cónyuge, por la conviviente, por los hijos y o por los padres. La solicitud que se presenta ante el notario juez debe contener todos los posibles herederos.
Pues bien, ahora veremos los pasos a seguir para realizar una sucesión intestada. El primer paso es acercarse al notario o juez llevando todos los documentos exigidos por ley. Lo importante de esta etapa es evaluar la relación entre la persona fallecida y los posibles herederos. Un dato muy importante es que esta solicitud debe ser presentada ante el notario o el juez del lugar del último domicilio del causante. ¿Y cuáles son los documentos que debemos de presentar ante el notario o juez para ser declarados herederos? Entre ellos tenemos la solicitud de sucesión intestada, que debe estar debidamente firmada por el heredero y autorizada por un abogado. La partida de defunción, la partida de matrimonio, las partidas de nacimiento. Acompaña a todo ello el certificado negativo de sucesión intestada, expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ningún tipo de inscripción o trámite en curso sobre una sucesión. Y por último, el certificado negativo de testamento, igualmente expedida por la SUNAR, con el cual acreditamos que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un testamento. El segundo paso consiste en obtener y recibir el acta notarial o sentencia judicial consentida, en virtud del cual se nos declara herederos. Sin embargo, hay que dejar constancia que antes de la decisión definitiva que tome el notario o el juez, estos últimos mandan a publicar el trámite de sucesión intestada en el diario El Peruano y en otro de mayor circulación. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad o el propósito es que las personas que también se consideren con derecho a heredar soliciten que se les incluya como herederos. El tercer y último paso es que debes inscribir la sucesión intestada en la SUNAR. Para ello se debe de presentar los siguientes documentos. 1. Formato de solicitud de inscripción. 2. Acta notarial o sentencia judicial consentida de sucesión intestada. Bueno, y presentados estos documentos serán remitidos al registrador público para su debida evaluación, y de cumplirse con los requisitos legales, claro está, correspondientes, se deberá proceder a la respectiva inscripción.